Hola, bienvenidos a InfoAR. Hoy les traemos las novedades más importantes del día para los jubilados y pensionados. El futuro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad vuelve a generar preocupación y abre una discusión sobre qué debería hacerse con los recursos vinculados al sistema previsional. En medio de distintas propuestas, cobra especial importancia el destino que finalmente tendrán esos recursos y quiénes podrían verse beneficiados. Una de las principales propuestas plantea evitar que los fondos de los jubilados terminen beneficiando principalmente a bancos privados, y utilizar esos recursos para otorgar créditos accesibles destinados a impulsar la producción. El objetivo sería favorecer a las pymes, generar empleo registrado y fortalecer la economía real mediante condiciones de financiamiento más accesibles. La iniciativa también contempla créditos hipotecarios y financiamiento para la compra de maquinaria y equipamiento, con mecanismos que permitan recuperar el dinero y mantener el capital dentro del sistema. De esta manera, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad podría convertirse en una herramienta de inversión capaz de generar actividad económica sin dejar de cumplir una función vinculada al futuro previsional. El debate de fondo pasa por cómo administrar un patrimonio creado para afrontar las necesidades y contingencias del sistema jubilatorio, evitando que sus recursos se pierdan o se utilicen sin generar beneficios para trabajadores y jubilados. Lo que está en juego no es solamente el destino de un fondo, sino también una parte importante de la seguridad previsional futura. Suscríbete al canal para estar siempre informado, apóyanos con un me gusta y deja tu opinión en la sección de los comentarios. Empecemos. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlo. Igualmente, Eugenio, ¿cómo ven ustedes, los que entienden del tema previsional, el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para un plan de créditos? ¿No se podría usar para los jubilados también? Se debiera usar para los jubilados, Ah, por lo cual es una terrible violación. No es la primera, lamentablemente, que se hace al recurso del jubilado. Recordemos que cuando hablamos del FGC, el Fondo de Garantía, es el fondo que tenían las AFJP hacia el 2007, claro. que eran 100.000 millones de dólares. 100.000. 100.000 millones de ¿Y dólares. hoy de cuánto es ese fondo? Y es incierto. El último informe Ujú. oficioso, porque lo hizo un funcionario de esta administración en ese momento, Ujú. que luego fue desplazado rápidamente, el doctor Osvaldo Giordano, a principios del 2024, hablaba de 37.000 millones de dólares, de los cuales la mayoría, la gran parte, 32.000 millones, son títulos del Estado, bonos, ¿no? Y Claro. el resto son acciones, 5.000 acciones en distintas empresas a través de ANSES, ¿no? Claro, Que es la parte realizable del fondo. claro. Porque recordemos que los bonos son a distintos vencimientos, que es más, la rendición de cuentas del fondo, que no se viene dando ya hace algunos años, en realidad va variando conforme la cotización de los bonos. Es decir, así que es todo un misterio que conoce solo quien lo administra. ¿Y cuánto propio usarían gobierno. de ese fondo? ¿Cuánto se usaría para este plan de créditos? El anuncio de ayer fue a 200 millones de dólares hasta 1.200 millones de dólares. Ajá. La primera licitación sería 200 millones de dólares, Ujú. que se licitan para con los bancos, ¿no es cierto? Los bancos que debieran prestar con su cartera propia, es decir, con lo que toman de créditos ellos, ¿no? Con nuestros A partir de depósitos, plazos básicamente. fijos, exactamente, a través de nuestros depósitos, que así es el mundo, ¿no? Sí, así funcionan en el Acá, mundo. Por lo general, los claro, bancos prestan con la plata de los depositantes, no con la plata de los jubilados. efectivamente. Bueno, acá Digo, es en el mundo por- capitalista, no sé si a lo mejor Milei empezó a virar hacia el kirchnerismo, porque el kirchnerismo hacía esto también, usaba el Fondo de Garantía y de Sustentabilidad claro, para créditos, ¿no? lo hizo en el 2009, 2012 y 2015, con algo muy similar, un programa de viviendas que se llamó Procrear, Claro. que la particularidad inclusive
que tenía es que los únicos que no podían acceder a ese programa eran los mayores de 65 años, es decir, los que habían puesto la plata. Claro, era todo menos los jubilados. Esto va para todo menos para los jubilados. Maravilloso. Ahora, en cualquier caso, en aquellos y en estos, inclusive judicializamos en su momento, sin ningún tipo de éxito, el primer plan Procrear. Pero lo esencial es que el fondo, que primero salió por decreto en el 2007 y luego se ratificó, ese decreto fue, y sí es importante esto, fue modificado varias veces antes de convertirse en ley en el 2009. Uh-huh. ¿Por qué señalo esto? Primero, el tema fundamental del artículo 1 del decreto, de la ley y demás, determina que este fondo es un fondo anticíclico, es decir, para cubrir los déficits, los problemas, las crisis del sistema del pago de jubilaciones y pensiones. Claro. No tiene otro fondo, bueno, otra interpretación. Podría servir, pregunto, ¿no? Podría servir en una situación de crisis como la que tienen ahora los jubilados, en donde cobran miserias, yo decía al abrir el programa, ¿no? Para utilizar el producido de las rentas de las inversiones, de esos 32.000 millones de dólares, deben tener una renta anual y distribuirla, esa renta, anualmente entre los jubilados, como si fuera la renta que ellos mismos están generando, ¿no? Exactamente. Cosa que no ocurre. ¿Es muy disparatado lo que digo yo? No, al contrario. Se dice, porque esto no es corroborable, pero que cuando Osvaldo Giordano, primer interventor o director del ANSES durante esta administración, hizo conocer lo que señalaba, los valores que tenía el fondo, estaba hablando de utilizarlos para pagar las sentencias firmes. Ah, bien, claro. Utilizar los rendimientos del fondo para pagar las sentencias. ¿Cuántas sentencias firmes hay al día de hoy? Impagas desconocemos, pero hay alrededor para pagar de 30.000 sentencias, ¿no? 30.000, claro. Y con el producido... En términos de haber quedado firme. O sea, el Claro, Giordano no planteaba descapitalizar el fondo para pagarla, sino que se hiciera con la ganancia de esas inversiones. Del fondo, exactamente. Uh-huh. Pero bueno, ya le digo, estos son trascendidos, ¿no? Claro. Tampoco. Pero al margen de esto, lo esencial, que esta violación a lo que es el fondo en sí mismo, y para lo que debiera usarse el fondo, tiene que ver con que en paralelo tenemos los jubilados hoy muriéndose de hambre. Claro. Y, como decía, con una cantidad de fallos, de sentencias, que habiendo tramitado años después no pagarse. Claro. Y cuando contaba lo que parece un tecnicismo del cambio de decreto a la ley y demás, en ese cambio desaparece un artículo que era el artículo 6 del primer decreto, que establecía que el fondo tenía que tener en forma permanente el equivalente a la erogación anual del sistema. Es decir, un capital que fuera equivalente a lo que pagaba el sistema en términos de jubilaciones, pensiones y otros beneficios. Eso desaparece en la ley. ¿Y qué pasa? Ahí tenemos un problema, porque después en otro articulado aparece que el fondo puede hacer inversiones para desarrollo de la economía a nivel general, siempre y cuando que no excedan lo que era el tope del fondo, ese capital que señalaba el decreto original. Al desaparecer el decreto, quedó el tema de que podía hacer inversiones, estar un 30% para desarrollo de la economía, pero un 30% que no tiene base, por lo cual se utilizó siempre esta excusa para realizar este tipo de gastos o que no tienen nada que ver con el fin del fondo. Incluso durante el kirchnerismo se cubrió déficit con plata del ANSES, ¿no? Y de este fondo. Efectivamente. Sí. O sea, gastos corrientes del Estado, se usó para gastos corrientes del Estado, sin que eso repercutiera nunca escuché que el Fondo de Garantía se haya usado
para subir las jubilaciones. Las jubilaciones Jamás, siempre jamás ocurrió. salieron de la base imponible y de la base previsional, es decir, de la recaudación previsional y de la recaudación tributaria común, pero nunca Efectivamente. se usó el fondo para lo que fue realmente creado, que es lo que dice Para su usted. único fin. Para su único fin. fin, ¿no? Claro, que era atender Sí. las emergencias de los jubilados. Y le hago una preguntita, ¿para usted es justicia social lo que está haciendo el gobierno con esto? Porque Caputo dijo, bueno, es una cuestión de justicia social, después de que Milei siempre decía que la justicia social era prácticamente un pecado mortal, que era un robo porque era sacarle a unos para darle a otros. Ahora le están sacando a los jubilados para darle a los que quieren tomar créditos. En realidad, como siempre hay palabras que no les gusta usar a los funcionarios de una u otra administración. En el momento dado no se podía mencionar la palabra inflación, ahora no se puede mencionar justicia social, una cantidad de estupideces grandes, pero lo que hay que resaltar, primero, que si se supone una reactivación económica con esto, es muy poco y es para un sector social de clase media que tiene un nivel de accesos importante. Porque Más de 3 millones y medio de ingresos por familia tiene que tener. Claro, claro. Por eso, no estamos hablando de alguien que tiene un grado de necesidad mayor. Claro. Pero por otra parte, se dan estas medidas, se dieron siempre, en periodos preelectorales. Es decir, la supuesta reactivación y demás tiene que ver con, en general, ¿no? Coinciden con las elecciones. Pero al margen de esto, si realmente se quisiera usar para reactivar la economía, lo distribuyen los jubilados y va al mercado interno en forma inmediata. Claro. Exacto, Es claro, decir, claro. Exacto, sería más justicia social que lo tengan los jubilados porque atenderían sus propias necesidades y el almacenero podría ganar más plata. Y el almacenero le Así puede es. pagar a su proveedor sin tener que cortar la cadena de pagos. Por ejemplo, digo, ¿no? Es decir, Efectivamente. o sea, reactivaría más la economía. Y Bueno, una última observación, si me permite. sí, sí. En el mundo se están modificando todos los sistemas de seguridad social precisamente porque cambian los modelos productivos y envejece la sociedad. Uno de ellos es el de Alemania, donde la pensión no es de $300, como puede ser acá, sino es la media de 1.800 euros. Y ahí el proyecto que se está tratando hoy en el Congreso alemán es exactamente la medida inversa a lo que se toma en Argentina, porque es el Estado alemán el que provee de fondos para que el jubilado en el futuro tenga conformado un capital que le permita mantener el estatus de los actuales. Es decir, acá lo que se hace es sacar de dinero público y mandarlo al sector privado con una tasa de recupero lejana, si se lo logra, mientras que en los países que no tienen los problemas que tienen nuestros jubilados que se están muriendo de hambre, se hace exactamente lo contrario, ¿no? Es el Estado que invierte para futuro en los jubilados, ¿no? Claro, está clarísimo. Eugenio, muchas gracias por atendernos y por clarificarnos todo esto, ¿eh? Al contrario, un fuerte abrazo. Hasta luego. Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. Suscríbete al canal y activa la campanita para enterarte de todas las novedades. Déjanos tu comentario, dale me gusta y compartí el video. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.